Miren estas estadísticas. En Colombia no encontré estadísticas sobre los grupos de autoayuda para adicciones, pero Estados Unidos sí tiene una que llega como hasta el 2022. Y dice que en Estados Unidos entre 14 a 16 millones de personas asisten a grupos de autoayuda por adicciones y que existe en Estados Unidos 500,000 de grupos de autoayuda sobre diferentes adicciones. O sea, la estadística de esto es realmente alarmante si uno incluye que aquí están nuestros legisladores, nuestros médicos, nuestros ingenieros, nuestros abogados. Así que el tema es de verdad preocupante a ese extremo. Es decir, nosotros vivimos confiando en una malla social en la cual un alto porcentaje de esa población no tiene dominio sobre sí mismos. Están atados y son adictos a conductas o sustancias. De tal manera que lo que vemos en este diagnóstico es que nuestra sociedad ha olvidado no solamente el significado de la palabra templanza, sino que desconoce por completo esa virtud. Y lo desconoce porque se ha introducido la idea de que el fin principal del hombre es la felicidad. Pero ese no es el problema, porque si se entendiera que el fin principal del hombre es la felicidad que se encuentra en Dios, no habría problema. El problema es que se ha confundido algo que no es igual, placer y felicidad. Si hay algo que encuentra el adicto de manera momentánea es placer, pero felicidad no, porque lo que encuentra como resultado de eso es un infierno en esta tierra y en la venidera. De tal manera que lo que uno ve es la ausencia de una virtud que en el mundo antiguo se consideraba una de las 4 virtudes cardinales. Y aquí recuerdan la escuela que ya vimos, ¿cierto?, sobre las virtudes. ¿Por qué era importante rescatar el tema de las virtudes? Bueno, hoy vamos a ver una aplicación a un aspecto que es la salud con relación a esta virtud. Los antiguos griegos y latinos consideraron esta como una de las virtudes cardinales. Cicerón, en su obra sobre la retórica, define la templanza de esta manera: el dominio firme y moderado impuesto por la razón sobre la concupiscencia y los demás ímpetus desordenados. Miren esta definición: dominio. ¿Dominio sobre qué? Sobre la concupiscencia y sobre los deseos desordenados. Impuesto por la razón, por un don que Dios ha dado al hombre, que es la razón que refleja su imagen y semejanza. Otro, el doctor Brecht, define templanza como: la templanza es la virtud que modera, según la regla de la razón, los deseos, los goces de las pasiones sensibles, en especial los más difíciles de moderar. La carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículos del 11 al 14, encontramos esta idea de moderación o de someter los deseos del hombre a la vida nueva que nos da el Salvador. En esta carta podemos leer de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Sobriedad, que tiene que ver con mantenerse consciente, con mantenerse alerta, con mantenerse
limpio de influencias o de cualquier, sobre todo se refiere a la bebida, a bebidas como alcohol y otras, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo para posesión suya y celoso de buenas obras. Entonces, notemos la estructura del texto. El texto tiene una dimensión negativa y una dimensión positiva. Es decir, algo que debe ser rechazado, ¿cierto? ¿Qué se debe rechazar? La impiedad y los deseos mundanos. Pero, ¿cuál es lo positivo? Vivamos en este mundo. Es decir, si ven, vivamos en este mundo para el creyente es vivir rechazando una vida basada en los deseos pecaminosos o en las pasiones que arrastran de manera desordenada para, por el contrario, vivir de acuerdo a la esperanza, vivir de acuerdo a la salvación que ha sido dada por Dios. La gracia de la salvación, entonces, es lo que nos enseña a vivir en este mundo. Desde la gracia de la salvación, es que el hombre puede ver el contraste entre lo destructivo de las pasiones y lo que es la verdadera esperanza. Solo desde la esperanza, y es curioso que el texto hace el fundamento en eso, desde la esperanza es que el hombre puede entender en debida forma los valores o el valor que tienen las cosas temporales. El problema con la falta de templanza o la intemperancia es que la persona no es capaz de disfrutar en su justa medida de los bienes que Dios le ha dado al hombre. Ponemos un ejemplo. Dios ha dado el fruto de la vid y es algo que la Escritura habla de muchas maneras, pero también nos da la advertencia, no te hagas esclavo del vino. Entonces, lo complejo es que el hombre debe moderar los deseos, moderar el gozo que tiene de las cosas que Dios ha dado para vivir piadosamente en este mundo. El tema de la templanza, entonces, es el de moderar o vivir de una manera adecuada, satisfacer de una manera adecuada lo que son deseos legítimos, deseos puestos por Dios, ¿como cuáles? Como comer, como beber, como el apetito sexual, y todas esas cosas son puestas ahí por Dios. Y el hombre tiene esos deseos porque Dios le dio esos deseos. Y también le dio el don y el gozo de satisfacerlos. Piense solamente en la comida. Dios hubiera podido diseñar un alimento para sostener el cuerpo del hombre, pero que no le produjera al hombre placer al comer, sabor, los gustos, etcétera. Simplemente, como cuando le administran el suero intravenoso, se acabó, está sostenido, pero no tiene ninguna experiencia placentera de comer. Bueno, Dios en su amor le da al hombre esa experiencia de placer. Eso hace parte de su diseño. Ese placer no es malo en sí mismo, pero cuando se desordena, cuando se pierde el orden de esas pasiones, entonces ya la persona convierte en el objetivo de su vida el placer de comer o desnaturaliza la función de la comida para una cosa que no fue el diseño de Dios. Por ejemplo, la comida no es la forma para afrontar la tristeza. La comida no es la forma para evadir los problemas. La comida no es la forma de esconderse del dolor emocional o físico.
Cuando la comida se usa para eso, entonces estamos utilizando algo de una manera inadecuada y eso genera problemas de todo tipo. Dios el Salvador, Jesús, es el que enseña a los hombres a vivir en este mundo a la luz de la salvación, porque es el que nos sacó de la iniquidad. Y además, nuestro Señor es el ejemplo perfecto de una vida en este mundo moderada, de una vida de templanza, de una vida de obediencia. Disfrutó, cierto, la comida, pero no a un exceso. Vivió lo que pertenece a la vida humana sin ningún exceso o defecto, dominando las pasiones. Así como Cristo se negó a sí mismo, también nosotros debemos aprender a negarnos todo tipo de deseos mundanos para poder vivir la verdadera felicidad en esta tierra y la verdadera bienaventuranza en la vida futura. Entonces, un problema fundamental es la confusión moderna que cree que placer es felicidad. Si nosotros vemos, la Biblia sí plantea una vida bienaventurada. El Sermón de la Montaña es la declaración de que de la felicidad que Dios promete al hombre, pero una felicidad que proviene de Dios, que es don de Dios, en la cual Dios es el principal fin del hombre, como dice el catecismo, ¿recuerdan? El fin principal, ¿cierto? Adorar a Dios, gozarnos de Él para siempre, el gozo en Dios. El problema es que esta sociedad ha reemplazado una cosa por otra, ha reemplazado lo instantáneo por lo eterno, con una pérdida que ni siquiera se puede calcular. Y eso pasa en todo este tema. De tal manera que es el don de la vida nueva lo que introduce en el hombre una nueva naturaleza y la gracia que le permite perseverar en una vida virtuosa hasta el fin de sus días. Pero tiene el hombre que resolver dos dilemas principales con relación al tema de la templanza, que se ve en el mundo cristiano inclusive. Uno de esos puntos es el espiritualismo. El espiritualismo se ha traducido en el mundo cristiano como el ascetismo, ¿cierto? El ideal de la vida cristiana es vivir en un desierto, por allá, apartado de todo el mundo, en sentido, digamos, negativo, lo mundano, como si no fuera creación de Dios y como si no hubiera sido creado para ser disfrutado. Entonces estas personas tienen una idea distorsionada de la santidad, a saber, la santidad es el duro trato del cuerpo. Esto no es nuevo, Pablo lo enfrentó en Colosenses. Dice, ellos creen que con el duro trato del cuerpo, que realmente, de acuerdo a lo que vimos en la escuela pasada, es un maltrato del cuerpo que va contra la dignidad del cuerpo y por lo tanto es un agravio a Dios porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando lo maltratamos, así sea en pos de una santidad malentendida, igual estamos dañando la imagen y semejanza de Dios. Entonces, este ascetismo plantea básicamente que toda pasión es mala, que todo deseo es malo y que el objetivo de la vida cristiana es la supresión de todo deseo, de toda pasión, de todo deleite, de todo gozo. Esto realmente se parece más a la idea estoica que al cristianismo. Y esto dio origen dentro del cristianismo a prácticas que terminan en la destrucción del cuerpo y la salud. Por ejemplo, el exceso en ayunos. Personas que se someten a ayunos extensísimos y que terminan con graves afectaciones a su salud
por una práctica que no es realizada de manera adecuada. Por ejemplo, cuando hay una persona que tiene, qué sé yo, problemas médicos como diabetes o semejantes, una práctica de esa naturaleza como el ayuno debería estar supervisada por un médico. Ten cuidado con esto, tú puedes hasta aquí, no puedes hasta allá, porque vas a pasar un límite en el cual podrías estar comprometiendo tu propia salud. Entonces, eso es delicado. O se ha llegado a prácticas más extremas, como por ejemplo la flagelación, ¿cierto? Prácticas como flagelar, ¿por qué? Porque el cuerpo es el lugar de los malos deseos, entonces hay que castigar el cuerpo, hay que golpear el cuerpo, toda esa parte. Y prácticas incluso de yo tengo que orar y para poder tener una comunión con Dios tienen que dolerme las rodillas y tengo que castigarme y flagelarme y todo eso, que realmente son prácticas que no tienen en cuenta la dignidad del cuerpo y que creen de forma superficial que sometiendo al cuerpo a pasar hambre ya eres más santo. La disciplina del ayuno tiene una dimensión mucho más amplia que simplemente poner al cuerpo a pasar hambre o a no dormir, como el tema de vigilias y todo lo demás. El otro extremo es el naturalismo. El hombre es solo un cuerpo, no hay ninguna dimensión espiritual, así que lo que el cuerpo desea, como todo corresponde a la naturaleza, entonces todos los deseos del cuerpo deben ser satisfechos, sin ver que la entrega a esas pasiones o a esos placeres tiene una consecuencia más allá de la vida presente. Este naturalismo o esta forma de ver superficial, el aquí y el ahora, la buena vida ahora, ha causado un gran mal al cristianismo y eso no es nada nuevo. Normalmente conocemos más la cita de Corintios donde habla de esto, pero quiero que revisemos la de Isaías. Y en el capítulo 22, versículos del 12 al 14, dice: por eso aquel día el Señor, Dios de los ejércitos, los llamó a llanto y a lamento, a raparse la cabeza y a vestirse de cilicio. Estos son signos de arrepentimiento. Sin embargo, hay gozo y alegría. O sea, Dios lo llama al arrepentimiento, sin embargo, hay gozo y alegría. Hay matanza de bueyes y degüello de ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, y dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Miren lo que la declaración, o sea, se reduce al hombre, al hoy, y a los placeres terrenales y temporales sin una mirada que trascienda la esperanza y la vida eterna. Lo que dice Tito, la esperanza bienaventurada está ausente aquí. También Pablo en Corintios, en el capítulo 15, versículo 32, expresa: si por motivos humanos luché contra fieras, ¿de qué me aprovecha? ¿Sí ven lo que está Pablo diciendo aquí? Si esto es por motivos terrenales, por gloria terrenal, por algún motivo humano, pero no hay nada, no hay una esperanza gloriosa, como nos dice Tito, no sirve de nada. Dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Sí ven? Si no hay una experiencia, si no hay una esperanza de la vida eterna, lo que ya pensó Israel en los tiempos de Isaías y lo que piensa nuestra sociedad actual tendría sentido. Si no hay una vida terrena en la cual el hombre deba dar cuenta de los bienes que Dios le dio y de la manera que los usó,
y no me refiero solo a los bienes materiales, sino al cuerpo también, si no viéramos o no tuviéramos que dar cuenta de todo eso, entonces uno diría, si no hay una recompensa, si no hay una consecuencia, si no hay una justicia después de todo esto, ¿cuál debería ser el fin del hombre? Comamos y bebamos, mañana moriremos. Es lógico, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay una esperanza? ¿Y qué pasa si hay un juicio? Que Dios te va a juzgar por la forma como has comido y bebido en esta tierra. Si los muertos resucitan, entonces el acto sencillo, cotidiano de comer y beber tiene trascendencia. Si ven, lo que hagas hoy va a resonar en la eternidad. Pero hagamos énfasis en de qué hablamos cuando hablamos de templanza y por qué esta virtud termina siendo tan importante para el mundo moderno precisamente por su ausencia. La templanza, según la definen los antiguos, es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. ¿Sí ve? Procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Todas las cosas que Dios creó las consideró buenas en gran manera. Y el problema no son las cosas que Dios creó. El problema es nuestro corazón con relación al uso de las cosas que Dios creó. Y a nuestro corazón que hace de cualquier cosa un ídolo. Incluso de la comida se hace un ídolo, de cualquier cosa se hace un ídolo. De todas las cosas que Dios creó, el ser humano puede convertirlas en su fuente de sentido de la vida, en su fuente de felicidad, en su fuente de placer, sin controlar los deseos dentro de los límites de la verdad. Tomás Trigo, por ejemplo, al hablar de la templanza, la define de esta manera. Él dice, la templanza modera el deseo y el goce de lo que atrae al hombre con más fuerza y por lo tanto lo más difícil de moderar. Tal es el caso de los deseos y placeres producidos por la satisfacción de los apetitos naturales. Y los apetitos naturales son comer, beber, descansar, etcétera, etcétera. Aquellos que van destinados a la conservación de la propia naturaleza. La templanza, dice, modera e integra dichos apetitos o dichas tendencias del ser humano de acuerdo a la luz de la recta razón, de la razón que Dios le dio al hombre. Pero este equilibrio se ha perdido en el mundo moderno y tenemos personas que comen en exceso porque la comida se convierte para ellos en la fuente de tranquilidad frente a la ansiedad. Tengo ansiedad, comer me da algún placer, entonces voy a solucionar mi angustia emocional, mi vacío existencial, la dificultad que tengo con la comida. Pero los extremos también se encuentran. Las personas que tienen ideas persistentes de estar gordas y que se abstienen de todo alimento hasta el punto de comprometer su salud. O personas que hacen compras desenfrenadas con sus tarjetas de crédito de cosas que nunca necesitan. Y compra, y compra, y compra, y compra, y compra. ¿Por qué? Porque está buscando satisfacer algo con esa felicidad temporal que le da comprar algo que no necesita. Incluso hay adicciones más complejas hoy en día, como por ejemplo la adicción que está aumentando en los jóvenes por el ejercicio físico. Y uno diría, ¿el ejercicio físico es bueno? Sí, es bueno.
Lo que no es bueno es que una persona convierta su cuerpo en su proyecto de vida definitivo e incluso que convierta el placer que se deriva corporalmente del ejercicio físico en aquello que es su máximo interés. Vemos que estas personas llegan hasta el límite de forzar tanto su cuerpo que lo terminan dañando. Entonces, lo que de forma moderada ayuda al bien del cuerpo, cuando se pasan los límites, ayuda a que esa persona autodestruya su cuerpo. Y así pasa que esa alteración de todo, por ejemplo, las personas que alteran su cerebro con actividades de todo tipo, pantallas y todo lo demás, o las personas que no tienen un consumo moderado de sus redes sociales, ya uno llega a ver cómo eso perjudica. ¿Cuándo usted puede darse cuenta que está cayendo en una adicción de cualquier naturaleza? Cuando ese hábito tiene efectos destructivos, pero usted no se detiene. Cuando en su trabajo le están diciendo, oye, nos estamos dando cuenta que estás mucho tiempo en redes sociales, en otras páginas que no tienen nada que ver con tu trabajo, te hacemos un llamado de atención. Y esa persona logra entender, si me hacen otro llamado de atención, posiblemente el tercero ya va a ser una carta de despido. Pero aún así sigue enganchado en esas redes sociales. ¿Qué se perdió ahí? La templanza, la moderación en el uso de algo. Y eso ya se está convirtiendo en algo destructivo en varios niveles. Primero, en su situación laboral, que es obvia. Pero detrás de todo eso hay un hábito mental ya destructivo. Hay una situación emocional que no es normal, porque esa persona no deja de repetir una conducta que ya sabe que está causándole daño y la persona ya comienza a darse cuenta o debería comenzar a darse cuenta que está perdiendo el dominio propio en esa área de su vida. ¿Y cuál es el problema de fondo? Que esas conductas de alguna manera están asociadas al placer, al alivio del dolor, de una aflicción, pero solo a corto plazo. Pero la factura que viene después no tiene ninguna correspondencia con ese placer temporal. Tito, en el capítulo que leímos al inicio, versículo 1 al 3, nos habla de esto también. Nos habla de la esclavitud de los deseos y de la falta de templanza. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios. ¿Sí ve? Sobriedad. Es uno de los ejercicios de la templanza. El anciano, es decir, quien gobierna, la idea es sobrio, es decir, que no lo gobierna lo que bebe, lo que hace, lo que come, es dueño de sí mismo. Debe ser sobrio, debe tener su vida gobernada para que pueda ayudar y pueda enseñar a los discípulos cómo llevar una vida recta. Porque si él mismo no es dueño de sí mismo, ¿cómo va a guiar a otros hacia esas virtudes? Debe ser digno, debe ser prudente. ¿Sí ven? La otra virtud cardinal, la prudencia. Sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Lo que vimos también como las virtudes teológicas, ¿cierto? La fe, la esperanza, el amor. Y dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, y viene, ni esclavas del mucho vino. ¿Sí ve? Ya se habla de esclavitud.
que algo le ha controlado, algo le ha dominado, de tal manera que ese algo se ha apoderado de la dirección de la vida de la persona. Cuando se habla con adictos, sorprende que el lenguaje es así. Es que eso me arrastra. Es que yo estoy pensando en no hacerlo y en no hacerlo, y cuando vengo a ver, me arrastró. No sé ni cómo llegué ahí. No sé ni cómo fui capaz de hacer lo que hice. No entiendo cómo llegué a tal extremo. Aquí vemos que hay procesos. Es decir, esto va creciendo y creciendo. Cuando el dominio propio no se ejerce en las primeras etapas, cuando debería ejercerse, a medida que el hábito se establece en el corazón de esa persona, es más difícil de romperlo. Cuando el borracho tiene, me refiero al que tiene problemas de alcoholismo, tiene cierto dominio de sí hasta la primera cerveza. Hasta ese punto tiene dominio de sí. Después de que se tomó la primera cerveza, no es él. Ha sido cautivo y de ahí en adelante no lo detiene sino Dios, ni esposa, ni hijos, ni te vas a matar en el carro, ni te vas a morir porque ya tu cuerpo no aguanta más. No lo detiene nada. Ya él perdió la capacidad que tenía, su poquito de autodominio llegó hasta que probó la sustancia o la conducta que le está haciendo esclavo. Ya de ahí se comporta como alguien que tiene un amo y que es dominado. También Pablo en Romanos nos describe estas conductas. En el capítulo 13, versículo 13 al 14, dice de la siguiente manera: andemos decentemente como debía, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Es decir, miren las dos cosas. Vida guiada por la lujuria de la carne, por los deseos desordenados, lo que decíamos, las pasiones. ¿Cuál es la consecuencia? Orgías, borracheras, promiscuidad, todo lo demás. Pero la antítesis es una vida vestida de Cristo. Pero note que dice, no piensen en proveer. ¿Sí ve? La vida de la mente, lo que hemos venido hablando. ¿Sí ven? La renovación de la mente. No piensen en proveer. ¿En qué pienso? ¿Cómo entreno mi mente? ¿Cómo cultivo mi mente? ¿Cómo renuevo mi mente? Va directamente relacionado. ¿Por qué? Porque la razón es el instrumento que Dios le dotó al hombre para moderar sus pasiones, para que pueda hacer un uso prudente de sus pasiones. Los bienes terrenales no son malos en sí mismos, pero si cualquier bien terrenal se convierte en la lujuria del hombre, comienza a utilizar su cuerpo contra la propia dignidad y termina destruyéndolo. Y al perder ese equilibrio, esa templanza, esa moderación, se introduce un perjudicial autodestructividad. Es decir, el hombre comienza a hacer conductas que sabe que le destruyen muchas veces, pero que no puede detener, porque ya sus pasiones y su mente, como lo describe la Biblia, están entenebrecidas. Llega un momento en donde esa persona pierde esa noción de la realidad. Aquí vemos nosotros incluso como desórdenes de extremos sobre la alimentación, como los casos de bulimia y anorexia, que son conductas autodestructivas del cuerpo, tienen raíz en una condición interior del corazón, en una falta de armonía,
en una ausencia de paz en el corazón de esa persona que busca de una manera distorsionada luchar con su ansiedad, su tristeza, su miedo, con todo eso por medio de esas conductas, por extraño que a nosotros nos parezca, encuentran en ese tipo de conductas una paz que están buscando. Pero lo que la Escritura nos indica es que el hombre debe volverse a Dios para que no sea esclavizado, dominado por las cosas de este mundo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Incluso sobre este tema del dominio de las pasiones, los libros apócrifos también hablan. Encontré en el libro de Eclesiástico esta expresión: no te dejes llevar de tus pasiones, domina tus deseos. Eclesiástico 18:30 y Eclesiástico 5:2 dice, no sigas los instintos ni tu propia fuerza para andar según las pasiones del corazón. Las pasiones son algo que la teología clásica trabajó muchísimo, pero que no vamos a hablar de esa parte, solo para darles dos ejemplos sobre cómo se habló de este tema. En la patrística, nosotros vemos que Agustín habla, dice, si el alma se adhiere firmemente a las cosas espirituales, el ímpetu de la pasión se cuartea y mediante sucesivas represiones poco a poco se extingue. Seguirlo es darle más fuerza, frenarlo no es suprimirlo, sino disminuir su poder. Ahora, con relación específica al tema de la salud y la templanza, podemos decir lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, versículo 10:31. Entonces, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Las Escrituras nos enseñan sobre la importancia del cuerpo y nos indica que incluso el comer es una actividad espiritual. Incluso el comer es algo por lo que nosotros debemos dar gracias, pues representa el cuidado que Dios tiene sobre su pueblo, sobre sus hijos. Pero algunas personas, por ejemplo, por falta de esa templanza, rechazan alimentos que Dios creó para beneficio del hombre. Con relación al cuidado de la salud, uno puede desprender de estos versículos que es un deber cristiano alimentarse bien, cuidarse de cualquier tipo de desorden alimenticio, cualquier desorden de las pasiones. Como parte de ejercitar la templanza, hay disciplinas espirituales. Una de ellas es el ayuno. Si vimos, tiene su uso dentro de la espiritualidad cristiana, pero tiene su mal uso si la persona lo usa sin moderación, sin templanza. El ayuno puede ayudar a nivel físico, por ejemplo, a desintoxicar el organismo embotado por una sobrecarga de alimentos. Pero también ayuda a desintoxicar el corazón si ese ayuno es acompañado de la lectura de la Escritura, en silencio, en oración, en meditación de la Escritura, puede ayudar a que la persona vea la cantidad de estímulos y cosas que le están moviendo que él ni siquiera es consciente. El ayuno puede ayudar al autoexamen del creyente ante el Señor, a que el Señor le muestre el estado del equilibrio de sus pasiones. El ayuno ayuda al ejercicio de la voluntad.
Si, por ejemplo, usted se dice, voy a ayunar hasta el mediodía, se podrá encontrar con un diálogo parecido cuando falten 15 o 20 minutos. Ya faltan 15. Da igual si cumplo hasta las 12 o 15 antes. Hice la mayoría, ¿no? ¿Y qué le estoy enseñando a mi voluntad? No tienes que llegar al compromiso. Un poquito basta. Entonces la próxima vez, 15 antes. No, 30 antes. Una hora antes. Mejor no ayuno. ¿Para qué? Al final ya no tiene sentido. Entonces usted se va encontrando cómo su voluntad comienza a decirle, cambia los límites. O, ¿por qué no comes una miguitica? Es mejor si va comiendo un poquito, un poquito, un poquito. Ahora, si su intención inicial era, voy a hacer un ayuno donde voy a comer un poquito a determinadas horas, y usted respeta eso, está ejercitando su voluntad en tomar esa disciplina. Pero si usted comienza con un plan y termina con otro, ya eso también es indicación de que su voluntad no está ejercitada en las cosas pequeñas, mucho menos en las cosas grandes. Ahí es donde ya comenzamos a conocernos. También abstinencia de otras cosas, de pantallas, de relaciones sexuales, de otras cosas que nos ayudan a poder examinarnos. Es deber de todo creyente entonces cuidar su cuerpo. Ejemplo, el día de reposo fue dado para que el hombre no se esclavice a sí mismo al trabajo o esclavice a otros, ¿cierto? De tal manera que hay personas que no logran ver el equilibrio en la vida y uno podría decir, pero ¿está mal el exceso del trabajo? También puede ser una adicción para algunas personas. En lugar de su identidad, de mi fama, de mi prestigio, todo eso, ahí es donde yo encuentro placer, sentido, porque aquí soy alguien importante. Y uno dice, entonces él no está trabajando como cumplir el mandato cultural de Dios, sino por una idea distorsionada de sí mismo, de otros, etcétera. Está buscando en el trabajo algo que no debe encontrar en el trabajo. Está buscando en su trabajo el sentido de su vida, pero el sentido de su vida debe ser encontrado en Dios. Y es Dios el que le va a dar el sentido a su trabajo, no al revés. Entonces ahí vemos todo eso. De tal manera que junto con todo esto, la Escritura llama al hombre entonces a el deber de cuidar su cuerpo y prevenir enfermedades. Una de las cosas que más ocasionan esto es la falta de templanza, que los clásicos le llamaron la intemperancia. El tema no es el vino, no es la comida, el tema es el corazón del hombre que ha perdido el dominio de sí mismo, que ha perdido la moderación, que ha perdido la temperancia y que no sabe cómo volver a eso. Un ejemplo terrible son los casos relacionados con la comida, como la anorexia, donde nosotros tenemos a personas que tienen una idea inadecuada de su propio cuerpo, una percepción inadecuada, estética y real de las proporciones de su propio cuerpo. Puede ser un palillito y esa persona se ve como si fuera inmensa. Ha perdido la proporción de su propio cuerpo. Pero detrás de todo eso hay una idea de perfeccionismo irreal. Hay ideas sobre el cuerpo irreales. Hay ideas estéticas distorsionadas, etcétera, etcétera. Hay muchas veces una superficialidad, hay muchas veces una idolatría por la apariencia física. En ética, cuando una persona ha llegado a ese extremo, se habla técnicamente de
la responsabilidad por el voluntario indirecto. ¿A qué se refiere eso? Esa persona llegó a ese estado muchas veces por hábitos voluntarios. Es decir, comenzó conscientemente a decirse, voy a comer y luego vomito. Eso es voluntario. Voy a comer y luego vomito. Y así fue estableciendo un patrón, un hábito. Voy a comer, luego vomito, o voy a comer y luego me tomo un laxante, o voy a hacer esto y luego voy a hacer esto. Pero esa conducta repetitiva va destruyendo su mente, va comprometiendo sus facultades, las va atrofiando. Como el ejemplo de la exposición pasada de la batería, ¿cierto? La batería llena, pero llega un momento en que la batería se va vaciando y cada vez va haciendo esa conciencia se va cauterizando a tal manera y la fuerza de su voluntad se va atrofiando a tal manera que le resulta difícil. Y esa persona tiene que volver a comenzar de a poquito, como cuando alguien que nunca ha hecho ejercicio comienza a hacer ejercicio. Pero usted se levantó, nunca en su vida ha hecho ejercicio, hoy voy a correr 10 kilómetros. Sí, sigue creyendo, cuidado y te matas. ¿Cierto? ¿Qué debería hacer? Bueno, tiene que comenzar a caminar. Entonces da 2 vueltecitas al parque y ya le duele hasta el alma. ¿Qué le está diciendo su cuerpo? No tengo cómo responderte a esto. Entonces al día siguiente tiene que, bueno, hoy fueron media vuelta, una vuelta, 2 vueltas, y para volver a retornar, digamos, a una capacidad, le va a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y eso es difícil. Y muchas de estas personas no van a salir de esa condición sino por la ayuda y la gracia de Dios y por la ayuda y la gracia de la iglesia, de los hermanos que con amor le dan ánimo, que con sabiduría le aconsejan, que con paciencia y gracia les ayudan y que procuran llevarlos a la Biblia para que puedan iniciar un proceso de retornar a recuperar el dominio de sí mismos que perdieron al esclavizarse a eso. Estas personas necesitan volver a tener la claridad y el sano juicio, porque son personas que ven su cuerpo o la realidad distorsionada. De ahí que la iglesia debe practicar el amor al prójimo, escuchando con paciencia, con amor, con perseverancia, acompañando, animando, escuchando el dolor de estas personas y escuchando el dolor de sus seres queridos, orando a Dios para que el Señor traiga luz por medio de su evangelio y sane el corazón de estas personas que están atrapadas en la esclavitud de cualquier adicción que hoy ha roto de tal manera su voluntad que son esclavos de Satanás y que solo pueden ser librados por la gracia de Dios por medio de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Amén.